Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde Madrid, España. Hoy vamos a ver la Casa Real Incaica, qué es y qué fue de esta, a petición de un suscriptor que se llama Fer. Vamos a ver qué es lo que nos expone este youtuber y según lo que yo entienda o sepa algo voy a comentar. Y si no, pues veremos a ver hasta qué punto él nos llega a hacer entender lo que es la casa incaica o qué fue o qué es de esta, no lo sé. Bueno, empecemos. Que la reina de Holanda, o sea de los Países Bajos, que se llama Máxima Zorreguieta, es descendiente directo de los incas, específicamente de Huayna Cápac. ¿Lo sabías? Pues sí. También el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, es descendiente de los incas, así como el expresidente peruano José Luis Bustamante. Tengo una duda. Eh, ¿Por qué digo tengo una duda para empezar? Porque la mayoría de los descendientes de los incas, yo que sepa, una de las descendientes, doña Eugenia Chuquihuanca, que es de Puno, ellos dijeron que trataron de cambiar hasta sus apellidos para no ser identificados que eran descendientes de los incas, porque en esa época les perseguían para matarlos o hacerles desaparecer. Y que esta familia vaya al otro lado del océano y diga que es descendiente de ellos, tenían que llevar por lo menos un apellido indígena, no un apellido español, por mucho que haya pasado de generación en generación. Me explico, cuando una mujer lleva el apellido de su madre o de su padre, ya sea español, ya sea indígena, pues en mi caso, Acevedo Inca. Mi segundo apellido es Inca, porque el padre de mi madre tenía ese apellido, no cambió. Entonces tendrían que tener nombres o apellidos indígenas, pero vamos a ver qué es lo que dice. Esa es mi pregunta, no sé si ustedes me entienden. Y Rivero. ¿Tenías alguna idea de esto? Pues en este video te voy a mencionar algunos famosos descendientes de los incas. Sin más dilación, empezamos. ¿Cómo están, amantes de la cultura? Hemos hablado en videos anteriores sobre los incas hispanos. Si te interesa ese tema, ahí tienes un video que hice hace poco. Y en ese video también hablamos sobre las dinastías incas, lo que es el Hanan Cusco y el Urin Cusco. Así que dije, ¿por qué no hablar de la descendencia incaica? Siempre nos hemos preguntado si somos realmente descendientes de los incas, o sea, descendientes directos de la nobleza, más no del pueblo quechua, que son dos cosas distintas. En la pirámide de poder del estado incaico, arriba estaba el inca obviamente, y junto con él la nobleza, y abajo recién estaba el pueblo quechua. Al decir los incas no quiero referirme a toda la pirámide o al pueblo incaico, sino específicamente a la nobleza, y en especial a su majestad el Zapa Inca. Y esta característica de monarquía que tenía el Tahuantinsuyo. Cuando dice Zapa Inca, quiere decir es solo Inca. Zapa es el único, eso quiere decir, ¿no? A ver, vamos a seguir. Nos lleva a pensar en la existencia de una casa real incaica. ¿Qué es esto? Así como existe la Casa Real de Windsor del Reino Unido, cuya autoridad máxima es la reina Isabel II, o la Casa Real de España, Casa de Aragón, Casa de Austria, así como existe todo eso, ¿por qué no pensar que existe una Casa Real incaica, a la cual también podemos llamar Ayllu Real o Familia Imperial Incaica? Está compuesta por la dinastía Hanan, que viene de Huiracocha, Pachacute. Ayllu es decir, el Yawar Ayllu Iquipi, cuando yo digo en el canal de Maggie Sin Fronteras, quiere decir una familia. En este caso se está refiriendo a la familia incaica, Ayllu, Ayllu. Entonces es una familia, ¿no? Vamos a ver. Tectupayupanqui y Huayna Cápac. Huayna Cápac fue un inca muy especial porque tuvo muchísimos hijos. Según el cronista Francisco López de Gómara, tuvo más de 200 hijos.
O sea, Huayna Cápac tenía demasiadas concubinas, demasiadas mujeres. Y antes de continuar, algo que me llamó mi atención mientras investigaba este tema es que los españoles... Si tenían muchos hijos, como dice, más de 200 hijos, esos hijos tenían que llevar el apellido Inca, no podían llevar otro apellido. Por mucho que se hayan mezclado con la nobleza española, sus hijos tenían que llevar como primer apellido Inca. No sé si me explico. No pueden cambiar un apellido porque estamos hablando de la nobleza en esa época. No estamos hablando de los... como les puedo, no estamos hablando del pueblo quechua como él supuestamente está clasificando a la gente. Estamos hablando de la nobleza. Entonces, al menos yo no sé qué haya pasado ahí para que cambien los apellidos a hispano, no lo sé. Es mi pregunta. Si tenía puro hijos hombres, tenía que llevar el apellido Inca como primero. Si era pura mujeres, sí, como en mi caso. Mi madre tiene el apellido Inca, mi padre Acevedo. No he perdido yo el Inca, sigo teniendo, pero como segundo apellido. Si va a ser un hombre, iba a tener el segundo apellido, pero si iba a ser mi padre Inca, iba a llevar Inca Acevedo. No sé si me explico. Ahora sí, vamos a seguir. Respetaron la Real Casa Inca, no la disolvieron. Es decir, algunos descendientes de los incas, aquellos que no se rebelaban contra la corona española, tenían bienes, territorios, comarcas, cacicazgos, juracazgos, mayorazgos, títulos nobiliarios, tenían todo, pero no tenían poder, lógicamente. Quien mandaba era siempre España. Sí, todo esos nobiliarios, como dice él, se perdió pues en el año 1825 cuando Simón Bolívar quita todos esos títulos. Es cuando muchos de los, no sé si en esa época pasó, pero muchos de la familia real incaica, no sé si es que emigraron a Europa o se quedaron, pero yo me imagino que se quedaron la mayoría en Sudamérica, porque si no aquí en España hubiese muchos incas también con apellidos, porque se mantuviese, porque supuestamente están con la realeza y la realeza aquí en España aún se mantiene, esos títulos nobiliarios, como dice él, se mantiene de conde, condesa, príncipe, todo eso se mantiene. Entonces, si hubiesen escapado a este lado del charco, como se puede decir, aún estuvieran con los nomos, con sus apellidos, no tendrían por qué eh, quitárselos. Pero esa es mi duda. Yo no sé. A ver, vamos a seguir escuchando. España, ¿no? Estos descendientes de incas estaban pues relegados en lo que respecta al poder, pero conservaban algunos derechos por ser de la nobleza incaica. Eso respetaban los españoles. Bueno, siempre y cuando no se rebelasen, ¿no? Porque a la primera rebelada pues les quitaban todos estos derechos. Y a la llegada de la época republicana, Y cuando se rebelaron algunos incas que no querían servir a la corona española es cuando les han perseguido a muchos de los descendientes incas. Han tratado de matarlos, ¿no? Y muchos de ellos se han dispersado en todo lo que es Perú y también han salido a países como Bolivia, a países que están cerca de Perú. ¿Por qué? Justamente por no ser matados. Ahora, otra cosa que, eso es lo que yo digo, que las familias que han escapado siempre han tenido ese concepto de no revelar su apellido, por mucho que lo han conservado. O han cambiado a otro apellido, pero que no sea español, sino que sea como Mamani, Katari, Chuquihuancas y muchos otros apellidos más. ¿Por qué? Porque no querían perder su identidad. No lo sé, a ver qué es lo que nos dice ahora. la Casa Real Incaica sufrió una pérdida total del poder político. Hubo una usurpación de bienes, se invalidaron sus títulos y se aniquiló toda su fortuna. Hay mucha diferencia con Europa y otros lugares. Por ejemplo, en España el rey español conserva todo. En cambio, el rey inca no conserva nada. Es más, ni siquiera tenemos un heredero incaico aquí en Perú. El inicio de la república supuso también un inicio de cero, un nuevo nacer. Se disolvió.
no sería tener, ahora en esta época con la democracia, no sería bueno tener a una realeza. Les explico por qué. La realeza solamente representa un título, no trabaja, no hace nada. Quienes trabajamos somos el pueblo para mantenerlos a ellos. Es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero es verdad. Ellos solamente van como príncipes por su título nobiliario, van a presentarse tal y por generación y generaciones ellos tienen más, ¿cómo les puedo decir? Libertades y derechos, cosa que las demás personas no lo tenemos, porque nosotros pagamos impuestos, ellos no pagan impuestos, ellos disfrutan de muchas cosas. Y quizás si ustedes se ponen a pensar que quien mantiene a esa familia es el pueblo, entonces no serviría yo creo que en esta época tener un príncipe o un rey incaico en Sudamérica no sirve de nada porque ya nosotros no estamos para mantener a una familia que no hace nada por las demás personas, yo creo, ¿no? Al menos no lo sé. ¿Ustedes qué opinan? A ver, vamos a seguir. Se perdió parte de nuestra historia. Al día de hoy no conservamos el linaje nobiliario inca, ni siquiera por mera tradición. Aún así se puede rastrear algunos descendientes de la nobleza incaica, y para ello se han realizado estudios. Hay una historiadora y abogada peruana llamada Ella Dunbar Temple Aguilar. Para su doctorado de historia, hizo una tesis que se titula La descendencia de Huayna Cápac y se publicó en 1945. Luego se publicó un libro póstumo en 2009 sobre esa tesis. Ahí se profundiza sobre los más de 200 hijos que tuvo Huayna Cápac. Curiosamente, gracias al actuar de Huayna Cápac durante su vida sexual, es que el linaje incaico hoy en día no está muerto. Y aquí quiero aclarar una cosa, no es lo mismo ser descendiente directo de los mismos incas que de sus familiares, como pueden ser tíos, primos, los cuales nunca gobernaron, solo fueron familiares de la nobleza. Daremos muchos ejemplos de personalidades famosas que son descendientes, pero no todos son descendientes directos de gobernantes incas, sino de la nobleza en general. Y con respecto a los tantísimos hijos que tuvo Huayna Cápac, es importante aclarar que los descendientes de todos ellos tienen linaje directo, obviamente. Por lo tanto, al ser directos, son los más puros en poseer el estirpe de la monarquía inca. Por desgracia, yo creo que para ser directo de descendiente de los incas tendrían que hacer un examen de ADN porque hay varios, como los arqueólogos han encontrado varios, como les puedo decir, momias incaicas de la realeza y también hay en la cual aún existe en su ADN y para hacer pruebas realmente de que es descendientes directos de los incas tendrían que hacerse una prueba de ADN, mejor dicho, y ahí automáticamente todo lo que se está hablando podemos eliminar o también, eh, no sé, eso se me viene a la cabeza, no sé ustedes qué piensan, pero vamos a seguir porque todo lo que dice también este youtuber pues tiene mucha investigación. A ver, vamos a ver. no todos los descendientes de los hijos de Huayna Cápac han conservado el conocimiento de esto, o sea, el conocimiento de que eran descendientes. No han conservado ese conocimiento con el pasar de los años. Muchos reales descendientes ni siquiera saben que lo son, y mucho menos son famosos. Los que sí han conservado la tradición de saber que lo son los descendientes de Paullu Inca, Sayri Tupac y Tupac Hualpa. Los hijos y nietos de estos nobles fueron privilegiados porque la corona española les entregó tierras y títulos nobiliarios. Para explicar de mejor manera quiénes eran estas personas, les muestro este gráfico. Aquí vemos como cabeza de panaca a Huayna Cápac. Como ya sabemos, él tuvo muchísimos hijos, pero aquí he puesto 3 de los más importantes: Paullu Inca, Manco Inca y Tupac Hualpa. Paullu Inca tuvo varios hijos, entre ellos Carlos Inca. Manco Cápac también tuvo varios hijos, pero aquí pongo a Sayri Tupac como uno de los más importantes. Como hija importante de Tupac Hualpa destaco a Catalina Paucar Ocllo. Una curiosidad aquí es que tanto Paullu Inca como Manco Inca y como Tupac Hualpa fueron incas. A ver, vamos a recorrer al árbol genealógico que le enseña y analicemos un poquito.
aquí dice Huayna Capac. ¿M? Capac sería el apellido. Y si es Inca el apellido, aquí está bien. Inca, Inca, aquí ya Hualpa. Hualpa, ¿por qué lleva este apellido? Aquí sigue Inca, si se dan cuenta, aquí también Inca. Y aquí ya cambia Clara, Goya y Leonor Yupanqui. ¿De quiénes son estos apellidos? Tendría que seguir siendo Inca o Tupac. No tendría que cambiar. Si es de un hijo. Ahora, si es de una mujer, pues tendría que ser el segundo apellido o Tupac o Inca. ¿Me entienden? Catalina Paucar Oglio. Aquí también, por mucho que sea de un hijo descendiente varón, sería Hualpa su primer apellido. O si es de una mujer, su segundo apellido, pero aquí no hay correlación en lo que dice. Hasta aquí está bien. Aquí ya me pierdo. Aquí no sé ustedes qué dicen. Vamos a seguir. Como Manco Inca y como Tupac Hualpa fueron incas nombrados por los españoles. O sea, no fueron incas independientes. Los nombraron los españoles. Estos tres hicieron caso a la corona española, pero dos de ellos se rebelaron, en especial Manco Inca. Él se rebeló y se atrincheró en un lugar que conocemos como Vilcabamba. De ahí vienen los incas de Vilcabamba, que son 4, Manco Inca y sus 3 hijos. A ver, en el como hijo a Carlos Inca. Carlos Inca se casó con una española y tuvo como hijo a Melchor Carlos Inca. Él tuvo una vida llena de privilegios, riquezas, propiedades y también era bastante promiscuo. Melchor tuvo muchos hijos ilegítimos con varias cusqueñas, hasta que su madre le dijo: tienes que casarte con una española, y así lo hizo. Fue a España, se casó con una española y también tuvo por allá descendencia legítima. Ya estamos hablando de hijos fuera del matrimonio, o sea, algo informal, y esto sucedió sobre todo en Cusco. De esa descendencia no se ha hecho estudios, no se conoce mucho. Así que pasamos a Sayri Tupac, que es hijo de Manco Inca. Acá muestro 2 de las hijas de Sayri Tupac. Una es Leonor Yupanqui y la otra Beatriz Clara Coya. Esta última se casó con el español Martín García de Loyola, quien fue pariente de nada menos que San Ignacio de Loyola. De este matrimonio nació Ana María Lorenza Sayri Tupac de Loyola, quien a su vez se casa con el noble Juan Enríquez de Borja, quien fue familiar del mismísimo Papa Alejandro VI, porque se llamaba Rodrigo de Borja ese papa. Dense cuenta que en pocas generaciones... No, pero por mucho que se llame Rodrigo Borja, ¿dónde está el apellido? Ya sea materno o paterno, ahí no hay correlación, ¿me entienden? Cuando así sea generación tras generación, el apellido no tiene por qué perderse, al menos que estamos hablando de las noblezas que se han mantenido, de esa cadena de familias. Por mucho que de aquí yo a 2 generaciones mi apellido no se va a perder, al menos que mis hijas quieran cambiarse de apellido, no lo sé, pero no se cambia. Siempre, si tu padre ha tenido hijos, pues esos hijos el apellido siguen arrastrando en toda su generación. Las mujeres no, pero los hijos sí, ¿no? No sé si me dejo entender. se ha conseguido entroncar la nobleza incaica con el papado. Imagínense. Con respecto a Tupac Hualpa, tuvo como hija a Catalina Paucar Ocllo. La nieta de esta princesa inca se casó con un hacendado de apellido Fernández Cornejo. De ahí nació la familia Fernández Cornejo, que se estableció en Arequipa. Luego nació José Antonio Fernández Cornejo, una persona que se estableció en Argentina. Y luego de algunas generaciones nació Máxima Sorreguieta. Esta mujer argentina, descendiente de Huayna Cápac, es muy importante porque llegó a conocer al príncipe de los países. No, por mucho que sea la tercera o la cuarta generación, no puede cambiar de apellido. No sé si realmente este estudio que ha hecho está bien. A mí no me parece nada, porque si es, como dice, de la realeza, tranquilamente ya podría decir, sí, soy descendiente de los incas, pero jamás hemos escuchado decir nada. No, yo creo que la sangre de los incas está en Sudamérica, ahí mismo, sí, como él dice, quizás no son
conocidos ni son famosos, porque justamente en su época no querían decir quiénes eran por temor a morir, ¿no? Y yo les cuento esto porque el padre de mi madre, él dijo que era el único, porque mataron a toda su familia, que le escapó de Perú para Bolivia, porque no tenía ya dónde ir y escapó. Y nunca quiso hablar mi abuelo de eso porque tenía miedo de que tengamos mucha información y eso no lo sé. Y tampoco estoy diciendo que soy descendiente de los incas. Mi apellido es inca, pero tampoco. Pero yo les cuento esto porque ahora mismo ya no hay miedo de quién te mate o quién diga algo por ser inca o por ser descendiente de inca, ¿no? A eso me refiero. Entonces, si una realeza, eh, o sea, una máxima autoridad de Holanda que sea descendiente de, no lleva el apellido, por muchas generaciones que pasen, no lleva el apellido, no lo sé, no sé si me llego a explicar en lo que estoy diciendo, o no sé si ustedes no se han preguntado eso. Países Bajos y se casó con él. Al casarse con él, se convierte inmediatamente en el consorte del príncipe. Y no era cualquier príncipe, era el principal heredero a la corona de los Países Bajos, el príncipe Guillermo Alejandro. En el 2013 se murieron los padres de Guillermo Alejandro y él accedió al reinado. ¿Con quién? Con su esposa, y su esposa, una argentina que se convirtió inmediatamente en reina de los Países Bajos. Entonces se concluye que la reina máxima de los Países Bajos es descendiente directa de Huayna Cápac. Tal vez sea el único ejemplo de entroncamiento de dos casas reales. Yo no estoy de acuerdo con esa conclusión, por mucho que me digan que sí o ustedes se crean, porque yo también he estado averiguando y la descendiente más directa sí es doña Eugenia Chuquihuanca, que está en Puno, de hace el 2000, no sé si el 2010 tenía como 90 años, algo por ahí, pero a ella sí le creo todavía la historia un poco más, porque ella dijo que cambiaron sus apellidos por no ser y tienen hijos y todo, y explica claramente, no sé si lo pueden buscar en internet, el nombre es doña Eugenia Chuquihuanca, descendiente de los incas, ahí lo pueden ver ustedes mismos y sacar sus propias conclusiones. Y todo lo que he dicho es según a lo que yo sé, a la opinión que me han contado mis padres o lo que sea, les estoy comentando. Bueno, a ver qué más dice, seguiremos. La incaica y la holandesa, o la neerlandesa mejor dicho. Habíamos dicho que la familia Fernández Cornejo se había asentado en Arequipa, y de ahí nacieron muchos arequipeños ilustres. Entre ellos los más importantes que puedo decir son José Luis Bustamante y Rivero, expresidente del Perú y también expresidente de la Corte Ve, dice Bustamante, no dice por lo menos Catari, ya, por lo menos diría que es un cambio de nombre indígena, ¿no? Eh, o quizás hubo cambios de apellidos, no lo sé. Puede ser si alguien sabe que hubo que tal apellido se cambió a tal apellido y tal apellido a tal apellido, quizás pueda decir sí, pero yo no lo puedo creer porque, a ver, no sé, es que yo soy la tercera generación de los incas, como se puede decir, del apellido inca, sigo manteniendo ese apellido y mis hijas también, o sea que no sé si me entienden, a eso voy. Internacional de Justicia. En Arequipa también nacieron los escritores Juan de Arona, José Santos Chocano y Mario Vargas Llosa. Mira, ese José Chocano todavía, ahí hay un apellido todavía, pero no los demás. Todos ellos descendientes de Huayna Cápac. Por otro lado, Huayna Cápac tuvo muchos familiares, hermanos, tíos, que son considerados dentro de la panaca de su padre Túpac Yupanqui. Los descendientes de estos familiares tuvieron privilegios por parte de la corona española,
por haber, a últimas cuentas, apoyado a la conquista. Así nació con el tiempo la familia Cusicanqui, que se asentó en el actual Bolivia. Una descendiente de este linaje es, por ejemplo, la socióloga Silvia Rivera Cusicanqui, que es muy conocida en Bolivia, y también el expresidente boliviano Hernando Siles Reyes, quien es ampliamente conocido por haber construido un estadio en La Paz que hoy es conocido como el Estadio Hernando Siles, el más importante de Bolivia. Regresando a este gran, no solo tuvo como hija a Beatriz Claracoya, sino también a Leonor Yupanqui, quien fue una princesa que se casó con un conquistador español de nombre Juan Ortiz de Zárate. De allí descendieron varias familias que se asentaron en Chile y en Argentina. Una de estas familias llevaba como apellido Garmendia Alurralde. De allí descendieron 3 expresidentes de Chile. Uno de ellos fue Francisco Antonio Pinto, el otro Aníbal Pinto y el tercero fue Sebastián Piñera. Así es, amigos, la genealogía legítima de Sebastián Piñera se comprobó por la historiadora Mariel Rubio. Como les he dicho antes, es fácil saber quiénes son los descendientes directos de los incas. Los arqueólogos y los osteólogos son, los arqueólogos se encontraron, los osteólogos son los que analizan el ADN de los huesos y muchas cosas, los que se dedican a ver cuántos años está muerto y de qué ha muerto, de todo eso, y ellos tienen el ADN de los incas y pueden hacer un estudio de aquellas personas que tienen apellidos indígenas o irse a una provincia de Puno o de Cusco, de los lugares más alejados y hacer un ADN y comparar si son, porque puede que porque crean que, no lo sé, es que yo tengo muchas dudas, yo no puedo creer en lo que está diciendo, no sé, porque no me lo creo, porque ya les he dicho por qué. Y no sé qué decir más porque no me coinciden desde el primer momento en los apellidos mismos. Luego en mencionar los apellidos, pese a que se han casado con otras personas y tal, tenían que seguir conservando sus apellidos, al menos que hayan tenido vergüenza, no lo sé, no entiendo. Pero ahí yo les doy mis razones. ¿Ustedes qué piensan? Allí ella lo estudia y lo confirma, y no solo ella lo confirmó, también lo comprobó el historiador genealogista argentino Narciso Binayán. Hay una persona más que es hija de Huayna Cápac que tuvo una descendencia importante. Estamos hablando de Inés Huaylas. Ella era hija de Huayna Cápac y se casó con Francisco Pizarro. Tuvo una hija a la que llamaron Francisca Pizarro. De eso Sí, tengo un video, ¿no? eso De la sí. vida de Francisca Pizarro. Aquí lo Eso sí, todavía es porque ahí hay algo, pero pueden ver. Francisca se casó con su tío Hernando Pizarro y tuvo muchos hijos, pero este linaje al día de hoy está extinto. No se pudo conservar ni rastrear a través de los años. Para terminar este video, les comento que había una línea más, la de Túpac Amaru I. Él fue hijo de Manco Inca. Túpac ahí mismo, mira, Huayna Cápac Sapa Inca es solo el Inca, Manco Inca, Inca de Vilcabamba, Tupac Amaru I, Inca de ¿ves? Todos mantienen el apellido Inca, por mucho que pase generación, y es lo mismo, entonces no hay correlación, por mucho que se hayan casado con un conde, supuestamente, si yo me caso con un conde, tendría que llevar Acevedo Inca de tal, 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 ¿no? Pero sigo conservando mis dos apellidos. Al menos que me digan, no, te tienes que quitar los dos apellidos y tienes que llevar mi apellido, no lo sé. Pero bueno, a ver, vamos a seguir. Amaru I tuvo una hija que se casó con un señor de apellido Condorcanqui. De ahí viene que su tataranieto Ya, se ha casado Juana Pilcowan. No, la ñusta, ¿dónde está? Al menos que sea estos sus apellidos, no. Tiene que haber el Inca, aquí no hay. Después Blas Condorcanqui, Curaca, Surimanas, Pamarca y Tuncazuca.
son nombres así que se puede decir de esa época, ¿no? Pero aún no hay el Inca, se perdió el Inca, el apellido Inca. Se llamara José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Tupac Amaru II. Él tuvo 3 hijos. ¿Y qué pasó con estos 3 hijos? Pues es una larga historia que fue materia de otro video que hice en mi canal, uno de los videos más vistos de este canal, por cierto. ¿Qué pasó con el hijo menor de Tupac Amaru llamado Fernando Condorcanqui Bastidas? Su historia es... Por ejemplo, Tupac Amaru, para que vean, tiene el apellido, pues Tupac Amaru. Suena, quechua, suena de por ahí, ¿no? Nombres indígenas, pero no sé, yo desde el primer momento que he empezado con los apellidos, ahí ya dije, no, nada que ver, nada que ver. Por mucho que queramos decir que la realeza inca sigue estando en grandes realezas, no, no. Lo siento, pero es mi sentir. A ver, no sé, pónganse ustedes a pensar. Si fueran ustedes incas, ¿qué harían? Por mucho que se hayan puesto de parte de los españoles, luego cuando vino Cristóbal Colón quitó esos, mejor dicho, Simón Bolívar se quitó todos esos títulos nobiliarios, se quedaron simplemente en apellidos. Eh, Imagínense, entonces vayan sacando sus propias conclusiones. realmente muy triste y yo invito a ver este video quienes no lo hayan visto. Lastimosamente, el linaje de los Tupac Amaru quedó extinto a inicios del siglo XIX. Y aquí termina este video, amigos, eso es todo. Bueno, gente, hemos terminado de verlo. No sé ustedes qué piensan de lo que yo he pensado, de lo que he analizado. Él ha hecho su análisis viendo informes y otras cosas. Yo he hecho mi análisis según el árbol genealógico que me ha enseñado en este vídeo, según lo que yo sé por parte de mis padres, según es fácil de deducir, ¿no? No lo sé. Ustedes qué piensan, dejen en sus comentarios y como siempre no olviden de sugerir los vídeos que quieran que reaccione o que dé opinión. Y así seguimos haciendo cosas virales. Es muy importante su estudio de este muchacho. No es que digo que no es importante, pero cada uno piensa de diferente manera. Y yo respeto mucho su trabajo, lo hace muy bien. He visto otros vídeos de él también, me gusta mucho, pero también hay que pensar y hay que dar opiniones diferentes para que nosotros también nos pongamos a pensar. Bueno, hasta aquí, hasta otro vídeo, gente.